amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Pueden sentarse. Esa lista que le están pasando es para que usted pueda asistir ese miércoles, porque si no está en la lista, no hay comida para usted. Es la verdad. Si usted no se anota, no hay comida, porque se está haciendo para cada uno de los que se está anotando. Amén. O sea, no va a haber sobras. Así que anótese allí. Voy a pasar al otro micrófono, Paco. Gracias. Es que yo soy bien onomatopéyico y entonces muevo las manos y necesito mis manos y agarro aquí, agarro allá, hago de todo. Entonces necesito estar usando esta que está aquí. Ok, en toda la iglesia Fraser hoy comienza una serie que va a durar todo el mes de agosto, es decir, va a durar los 4 domingos del mes de agosto, y tiene que ver con la campaña de mayordomía llamada En sus Pasos. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con esa campaña de mayordomía? Los que tienen años con nosotros deben estar familiarizados con ella. Se llama In His Steps en inglés. Las siglas son la I, la H y la S. In His Steps, en español traducido, es En sus Pasos. Ahora, ustedes saben lo que es una campaña de mayordomía. La mayoría no sabe lo que es eso, así que se lo voy a explicar en un momentito. Pero sepan que por el mes de agosto le estamos dando pausa a la serie que venimos siguiendo, que es Viviendo la Vida Victoriosa, o B3, B al cubo, que así lo estaba llamando las últimas semanas, y que está basada en el libro de Josué, que es también conocido como el libro de la conquista y del establecimiento del reino. Y como nuestro enfoque es el reino, nos hemos ido por allí también, ¿ok? Ahora, hablemos de mayordomía entonces. Y me voy a extender un poquitico con esto para que ustedes entiendan bien el concepto, porque la palabra mayordomía, que se deriva de mayordomo, solamente aparece en un solo lugar de la Biblia, y es Lucas 16, en donde el Señor está dando la parábola del mayordomo infiel. Es el único lugar en esos 3 versículos, 2, 3 y 4, donde aparece esa palabra mayordomo o mayordomía. Y mayordomo o mayordomía viene del griego oikonomía, palabra que a su vez se deriva de otras 2 palabras griegas que son oikos, que significa casa, lo pueden ver en la pantalla, y nomos, que significa ley. Y visto bíblicamente, mayordomía entonces se entiende como el orden aplicado a nuestra propia vida, basado en los propósitos de Dios para nosotros y en donde somos los responsables de administrar tanto el tiempo como los recursos que Dios nos ha otorgado, que nos ha concedido. Y cuando digo recursos, no solamente me refiero a los recursos materiales, no me refiero solamente al dinero, me refiero a la salud, me refiero a la salud física, ¿verdad? Nosotros somos responsables de mantener nuestra salud, somos responsables de mantener también, y eso está de moda en la actualidad, nuestra salud mental. Nosotros somos los responsables de mantenernos sanos mentalmente y no solamente físicamente, pero también somos responsables de mantener nuestra salud espiritual. ¿Amén? Y entonces, 2 palabras, ¿verdad? Oikos y nomos. Oikos, que significa casa, ¿okay? Se aplica a la casa de Dios, al templo de Dios, al lugar donde nos congregamos para adorar a Dios. Así que mayordomía tiene que ver con nosotros, porque según 1 Corintios 3:16 y 2:2 y 2 Corintios 6:16, nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, oikos tiene que ver con nosotros, no solamente con una estructura, tiene que ver con nosotros que somos el templo de Dios, y también tiene que ver con la iglesia en su conjunto, que es el cuerpo de Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:27, ¿okay? En donde él dice, ahí dice Pablo que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y hay mucho más en cuanto a mayordomía que pudiese hablar, pero ese no es el punto de hoy, ¿verdad? Sino el hecho solamente de que mayordomía se aplica a nosotros también, ¿ok? Somos responsables, como lo dije, de nuestra salud espiritual, emocional, física y aún material. Pero ese es un tema para otro día. Hoy lo que quiero enfocarme es en el hecho de que todas las iglesias organizadas, ¿verdad? La gran mayoría de ellos, trabajan con un presupuesto operativo en donde se reflejan las metas y los objetivos que quieren alcanzar para el reino de los cielos, y en un periodo dado que normalmente es de un año calendario o 12 meses.
Y esas metas y objetivos son establecidos de acuerdo a la visión y misión que maneja la iglesia. En el caso de la iglesia Fraser en su conjunto, Fraser, Iglesia Metodista Libre, la visión y misión que se maneja se ve reflejado en una frase o en una declaración que dice cumplir con la gran comisión obedeciendo el gran mandamiento. ¿Ok? Cumplir con la gran comisión y obedeciendo el gran mandamiento. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En eso se resume todo lo que es la visión y misión de Fraser. ¿Ok? Ahora, en nuestra visión y misión está incorporada esa declaración. ¿Ok? Y por supuesto que la nuestra es un poco más elaborada. ¿Ustedes saben cuál es nuestra visión y misión? Ponlo en pantalla, por favor. Ahí lo dice, establecer el reino de los cielos desde nuestra base de operaciones, que es la ciudad de Montgomery, Alabama, haciendo discípulos de todas las naciones que Dios ponga a nuestro alcance, utilizando todos los medios disponibles para ello. Visión que haremos realidad al cumplir con la gran comisión y obedecer el gran mandamiento. Amén. Ahora, la nuestra es un poco más elaborada por el sencillo hecho de que a pesar de que organizacionalmente somos un ministerio de la iglesia Fraser, funcionalmente somos una iglesia. Operamos como una iglesia con una orientación distinta al resto de la iglesia americana. Nuestra orientación es la comunidad hispana. Así que nosotros somos la expresión hispana de la iglesia Fraser y dependemos de toda la estructura organizacional de la iglesia Fraser, ahora bajo la Iglesia Metodista Libre. Pero para efectos de la comunidad y de la ciudad, la comunidad hispana y la ciudad de Montgomery, somos la iglesia hispana. Y de hecho ustedes lo ven allá afuera, ¿verdad? Cuando ustedes vienen por ahí, ven, aquí dice iglesia hispana y en esta pared dice también iglesia hispana. ¿Sí? Ok. Ahora, es partiendo de la visión y misión que se establecen las metas y objetivos para un periodo dado. En este caso, los próximos 12 meses. 12 meses partiendo desde el 1 de julio. Porque también eso cambió con nosotros. Anteriormente era del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora nuestro año fiscal va del 1 de julio al 30 de junio. ¿Ok? Y esos objetivos que se establecen para ese tiempo, ese ciclo de 12 meses, tienen que ser aprobados. Aprobados primeramente por el cuerpo de liderazgo de la iglesia, de la cual tengo el honor de formar parte. Pero a partir de allí, ese presupuesto es llevado entonces a la Junta de Administradores para que ellos lo aprueben en primera instancia y finalmente a la Junta de Directores, a la cual también pertenezco, para que se le dé el visto bueno formal. Y entonces, a partir de esas metas y de esos objetivos, es que se elabora el presupuesto operativo, usando también de la experiencia en años anteriores, obviamente, como buenos administradores. Funcionamos basados en experiencias de años anteriores, pero con la visión de lograr cosas nuevas para el reino de los cielos y seguir creciendo y seguir multiplicándonos. Y ese presupuesto entonces debe expresar qué cantidad de dinero se va a invertir en la obra, es decir, cuánto se va a usar en cada uno de los departamentos ministeriales de la iglesia que son creados para alcanzar a la comunidad local y hacer de ellos discípulos de nuestro Señor. En otras palabras, estamos hablando de cumplir con la gran comisión. ¿Ok? Ahora, como la iglesia en general, ninguna iglesia es un ente que produce y vende bienes y servicios como las empresas normales. No, las iglesias somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Según el Código de Impuestos sobre la Renta en Estados Unidos, somos organizaciones 501c3. En otras palabras, sin fines de lucro. No, nuestra función no es enriquecernos, ¿ok? Pero necesitamos fondos para poder hacer la labor de ganar gente para el reino de los cielos, ¿ok? Así que esos fondos que no están disponibles hay que levantarlos y por eso se hace entonces lo que se llama una campaña de mayordomía en donde se le pide a los miembros que consideren aportar, ¿verdad?, sus diezmos, sus ofrendas, para entonces poder cubrir con los gastos que estas metas y estos objetivos nos piden. Pero no es solamente un aporte monetario lo que se le pide, también se le pide que participen activamente en la vida diaria y ministerial que se da en la iglesia. ¿Cómo? Ofreciéndose a servir en 4 áreas o columnas que nosotros llamamos valores, ponlo en la pantalla por favor, que son la base sobre la cual nosotros operamos, ¿verdad? Y esas 4 columnas son, ahí lo ven, oración, presencia, generosidad y servicio. Son las 4 columnas mayoritarias y sobre las cuales descansa todo el programa de mayordomía de nuestra iglesia. Y desde hace 2 o 3 semanas
se les había enviado una carta, en la primera carta firmada por el pastor Chris y firmada por mí, en las cuales se les pedía que por favor oraran pidiéndole dirección al Señor en la forma en que ustedes iban a participar y en cuántas de las 4 columnas, si no todas, iban a participar también. Se les pidió que oraran, ¿verdad? Y después de eso, la carta que le están entregando allá al final y por la cual les están pasando, los están anotando en ciertas listas, es para que ustedes entonces puedan ver y puedan meditar sobre ella, orar sobre ella y traerlo el próximo domingo, porque nosotros también queremos saber con quiénes contamos para qué área, sea para oración, oraciones y distintos movimientos de oración que esperamos se multiplique dentro de la iglesia. Presencia, es decir, que ustedes nos apoyan viniendo no solamente los domingos, también como hemos hecho énfasis los miércoles en arpas y copas o en los próximos movimientos que vamos a hacer de discipulado, ¿verdad? Entre semanas, sea aquí o en las casas, sea a través de Zoom, todas esas cosas. Con su generosidad, es decir, su aporte, sus diezmos y sus ofrendas, y por supuesto sirviendo en las distintas actividades, ayudando a limpiar el templo, organizando la silla, en fin, haciendo una cantidad de cosas. Y eso lo tienen allí en ese sobre que ustedes tienen y pedimos que por favor lo traigan lleno después de estar orando sobre ello el próximo domingo, ¿ok? Ahora, si es miembro y no la tiene, al final pase donde la hermana Josefina y pregunte, ¿dónde está mi sobre? Y si no tienen el sobre, entonces avísenos, si es que usted es miembro, ¿verdad? Y entonces le haremos llegar el sobre. Ahora, si no es miembro, si no es sencillamente visitante y usted quiere ser parte de lo que estamos haciendo, entonces por favor avísenos, le hacemos miembro y le entregamos su sobre, ¿de acuerdo? Ok, pero hoy, dicho esto, esta es una enseñanza que era necesario darle, una aclaratoria para que ustedes sepan o tengan una idea de cómo funciona en la iglesia, porque la iglesia no funciona por arte de magia, ¿ok? ¿Okay? Nosotros dependemos de los milagros que Dios hace, no de la magia, ¿ok? Nuestro Dios no es un mago, es Dios y es Dios de milagros. Y créanme que es un milagro, en las estadísticas del Barna Studios y todas esas cosas lo dicen así, es un milagro de que los miembros de las iglesias den el 100% de los diezmos que tienen que dar. El promedio de diezmadores y de diezmos que se reciben en todas las iglesias es del 2%. ¿Ok? Y entonces, bueno, el punto es, nosotros no estamos en este negocio para enriquecernos, porque nuestras riquezas están allá y las cobraremos después de que lleguemos allá. Pero también vivimos de ellas aquí, porque nuestro Dios es bueno y derrama sobre ellos, ¿verdad? Ahora, dicho todo eso, vamos a enfocarnos entonces en la primera columna. Ponla ahí en la pantalla. ¿Cuál es la primera columna? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fíjense, voy a hablar de eso en un momentito, pero fíjense que la oración es de las 4 columnas el punto más vital, pero el menos usado por los creyentes. Yo no quiero que levanten las manos, pero si yo preguntara cuántos de ustedes oran 1 hora al día, yo sé que es muy poquito. Muy poquitos lo hacen. Si pregunto cuántos oran media hora, tal vez una que otra mano se levanta. Si pregunto cuántos oran 5 minutos al día, todas las manos, ¿verdad? Porque entonces, y a veces las oraciones son que van en el carro y casi chocan y dicen, ay Dios mío, gracias, me guardaste. Y esa es toda la oración que dice que en un día. Si ofendo a alguien, por favor, perdóneme, estoy diciendo la verdad, ¿no? ¿Ok? Ok, la oración es vital para nosotros, es como el aire que respiramos y sin embargo es el que menos frecuentamos. O sea, ¿cómo es que se llama ese deporte en donde se sumergen lo profundo? No, nado no. Es que bajan metros y metros y metros y metros y ¿ah? No, buceo tiene un tanque. No, apnea es lo que haces tú de noche cuando estás durmiendo o estás roncando. Eso no es apnea. ¿Ah? Apneísmo. Yo tengo otro nombre. Apnea es cuando yo me despierto porque mi esposa está apneando. No, mentira. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Ella no, yo por lo menos yo no me doy cuenta. ¿Ok? Y eso que yo soy de esos que cae una alfiler y me despierta, pero ella ni cuenta se da. Ok. Bueno, la oración es vital. ¿Ok?
es vital. Usted deja de respirar 5 minutos y lo menos que tiene es un daño cerebral. ¿Sí? Y el siguiente paso es directo para el cielo. Les recuerdo lo que el Señor nos dijo, creo que fue hace 2 miércoles. 2 miércoles atrás, que también fue tremenda la presencia de Dios que se derramó. Y estábamos orando y el Señor dijo lo siguiente: les he dado la autoridad. Como iglesia les he dado la autoridad para que ustedes efectúen esos cambios a través de su oración, a través de su intercesión, a través de la autoridad que les he dado en la palabra. Nos dijo que nos había delegado su autoridad y que qué pasaba con nosotros que no hacíamos uso de ella. Eso lo dijo el Señor hace dos miércoles atrás. ¿Ok? Así que lo primero que nosotros necesitamos saber acerca de la oración, es el concepto de autoridad a la cual está asociada. Y el Señor dijo lo siguiente, Mateo 28, 18. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Lo puedes repetir conmigo? Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad, para muchos es tal vez como que ambigua, porque también leemos en Efesios que estamos luchando contra principados y potestades, y tal vez estemos pensando que a eso es lo que se refiere. Bueno, el caso es que la palabra potestad, que viene del griego exousia, creo que es así como se pronuncia, no me acuerdo. Algunos dicen exousia, otros dicen exousia, creo que se pronuncia es exousia, pero es una palabra griega. También se traduce en poder y también se traduce como autoridad. Pero a diferencia de otra palabra griega que es dunamis, que significa poder, y es poder en crudo, ¿ok? Por ejemplo, dunamis fue el poder que Dios usó para crear el universo. Cuando dijo, hágase, ¡pum!, se hizo. A diferencia de ese poder dunamis, exousia o exousia es de naturaleza legal. ¿Ok? Es de naturaleza legal. Permítame un segundo. ¿Ok? Es decir, que cuando estamos hablando de la autoridad que nos da la oración, estamos hablando de la legalidad y el derecho de operar y efectuar cambios que hacen transformaciones en nuestro medio ambiente. Cuando el Señor dice, se me ha dado toda potestad, lo que quería decir es que se le había dado todo el apoyo y respaldo legal que el creador del universo dejó sobre él, para que él hiciera todos los cambios. Y esa autoridad viene del hecho de que él venció, él conquistó, venció al pecado, venció a la muerte, venció al autor de la muerte, venció al mundo, venció todo. Todo lo que le arrojó este mundo lo venció, nunca pecó. Y por lo tanto, él antes de ascender dijo en Mateo 28, ahí parado delante de toda esa, de los 500 personas que creo que dice hecho, que se fueron testigos de su ascensión a los cielos, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vaya, por tanto, id, ¿ok? Obviamente que la autoridad dunami, obviamente que el Señor también tenía autoridad dunami, porque a través de la autoridad dunami fue que él transformó el agua en vino, fue que sanó leprosos, fue que levantó muertos, fue que multiplicó panes y peces, ¿ok? Porque él también tenía esa autoridad en él. Pero su autoridad, el hecho de poder usar y hacer todas esas cosas, se basaba en un principio legal. Y el principio legal tenía que ver con el hecho de que él era Dios, pero era hombre también. Porque la tierra fue hecha para el hombre, no para los espíritus. De hecho, los espíritus diabólicos, demoníacos que operan en el mundo, lo hacen porque tienen un permiso legal de un ser humano. Por eso fue que el Señor tuvo que nacer de una mujer, nació de una virgen. Pero su gene, su simiente, era la del Padre. No había pecado en él. Amén. Y la autoridad que tenía incluso se manifestaba sobre los elementos naturales. Reprendió a la tormenta, a la tempestad, y se tuvo que calmar. ¿Ok? Pero todo lo que él hacía, lo hacía de una manera legítima, de una manera legal, por cuanto venció, conquistó lo que se había perdido, lo recuperó para el reino de los cielos. Amén.
Y aquí viene lo interesante, es que con esa autoridad con la cual él recuperó lo que se había perdido, toda la autoridad que se le había dado al primer Adán, nos la delegó a nosotros su iglesia, a nosotros su cuerpo, ¿ok? Y de la cual participamos todos los que en él hemos creído y lo tenemos como Señor y cabeza de nuestras vidas, y no solamente como Salvador. Y es que hay una diferencia entre tenerlo como Señor y otra tenerlo solamente como Salvador. Hay mucha gente que tienen al Señor como su Salvador, creen en Él, pero andan por la vida haciendo lo que les da la gana, sin darse cuenta de que es Señor de todo y de todos. De hecho, aquí lo hemos dicho antes, Él nos compró a precio de sangre. ¿Y cómo se decía cuando alguien compraba a otro ser humano? Esclavo. Nosotros somos esclavos, legalmente somos esclavos de Jesucristo. Por eso que ustedes leen las cartas apostólicas que Pablo dice, yo apóstol, esclavo, bueno, depende de la versión que usted lea. En la Reina Valera dice siervo. Y se puso esa palabra por sencillamente el contexto de que en aquellos tiempos había esa situación de esclavos y esclavizantes y esa cantidad de cosas. Y entonces usaron la palabra siervo para mitigar un poquito el choque que producía. Pero la palabra real en el griego es esclavo, doulos. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él tenía bien claro el concepto. Dice, no me pertenezco a mí mismo. Yo fui comprado a precio de sangre. Amén. Entonces, volviendo a Mateo 28, 19, dice, por tanto, id. Esa palabra id, ¿ok? Que en la nueva traducción viviente creo que dice vayan, es decir, viene de enviar, tiene el mismo sentido que cuando el Señor dijo fui enviado, palabra griega apostello, de donde sacamos la palabra apóstol. De hecho, el Señor Jesucristo está claro, Pablo dice, Él es el apóstol de nuestra fe. Amén. Entonces, todo apóstol es uno que fue enviado. Jesucristo fue enviado por el Padre para rescatar lo que se había perdido. Y en ese sentido, nosotros la iglesia somos enviados con autoridad apostólica para ser discípulos para el Señor Jesucristo. Amén. Y esa autoridad apostólica nos da la legalidad de someter principados y potestades y establecer el reino de los cielos en donde antes reinaban las tinieblas. ¿Se están dando cuenta de la calidad de autoridad que tenemos? ¿Okay? Otra prueba de la autoridad legal que tenemos como la iglesia la vemos en Lucas 10, 19. Solo leo la nueva traducción viviente. Miren, les he dado autoridad, la misma palabra que en la Reina Valera aparece como potestad. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y la continuación dice, para hollar serpientes y escorpiones y todos los poderes del enemigo. Amén. Y cuando dice todos los poderes del enemigo, quiere decir todos los poderes del enemigo. En griego y en hebreo, todos es todos. Y en el castellano también. ¿Ok? Ahora, crecemos en autoridad, eso es cierto. Crecemos en autoridad en la medida en que vamos creciendo en nuestra comunión personal con el Señor. ¿Okay? Comunión que se manifiesta a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de asistir a los cultos, a través de crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, así como de nuestra salvación. ¿Okay? Esa autoridad va creciendo en la medida que más nos sumergimos en Él. Acuérdense que somos su cuerpo. Pero mientras más sabemos, mientras más nos sumergimos en Él y más conocemos cuáles son nuestras funciones, más crece nuestra autoridad en Él. Obviamente que autoridad también está relacionada con santidad, porque estamos viviendo vidas de santidad en la medida en que en la medida que nuestra comunión con Dios se profundiza. ¿Ok? Sin embargo, y quiero que siempre se acuerden de esto, oración, más que un despliegue de autoridad y poder o de simple comunicación, es un acto de profunda adoración que glorifica a Dios. Se lo repito, la oración es una acción de profunda adoración que glorifica a Dios. ¿Cómo lo glorifica? Bueno, porque al orar, al acudir a Él en oración, le estamos diciendo, Señor, te necesito. Creo en ti y te necesito. Y eso glorifica a Dios. Es imposible agradar a Dios si no es por la fe. Y creer en Dios lo glorifica. Y acudir a Él en oración
Porque necesitamos de Él, porque eso es la verdad, necesitamos de Él. ¿Quién no necesita de Dios? Habrá quien crea que no necesita de Dios, pero todos necesitamos de Dios. Y al acudir en oración le estamos diciendo, Señor, creo en ti, te necesito. ¿Ok? Ahora, para adorar tanto como para orar con autoridad, es necesario tener fe. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que existe y que es galardonador de los que los buscan. La Nueva Traducción Viviente dice, existe y recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y cuando usa la palabra sinceridad, lo que quiere decir es que nuestras motivaciones al acudir a Dios no son egoístas. Si usted es lo que se acerca a Dios y dice, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, mira que necesito esto, mira, Señor, estoy metido en un problema, Señor, sácame, Señor, libera. Esas son motivaciones egoístas. Pero si usted se acerca a Dios en humildad y con el corazón contrito, y no solamente confiesa pecado y arrepentimiento, sino le dice, Señor, yo sé que yo tengo un propósito en ti. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este tiempo? Día, semana, mes, año. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Ok? Uno se está acercando con sinceridad de corazón. Ahora, yo tengo que hacer esta aclaratoria, mejor dicho, tengo que hacer énfasis en este punto. Ninguno de nosotros es igual, todos somos distintos. Y en la medida que somos distintos, así nos relacionamos también con Dios. Uno se relaciona con Dios de acuerdo a su personalidad también. Pero en la medida que uno se va relacionando con Dios, nuestra personalidad va cambiando. ¿Por qué? Porque empezamos a parecernos más a nuestro Señor. Dijo Santiago, fue Santiago, sí, Santiago 4, en donde él dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para deleitarnos en nuestros deleites. Entonces, si usted es lo que se acerca a Dios solamente para pedirle, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, mira, Señor, aquello, siempre, por misericordia, es posible que Dios le dé una respuesta, una solución, una necesidad cubierta. Pero si esa es la única motivación que usted tiene, empezará a ver que las respuestas tardan en llegar. ¿Saben por qué? Porque Dios es buen padre. ¿Quién de ustedes le da todo lo que le pide a sus hijos pequeños? Y nosotros somos malos como padres. Así lo dice la palabra. Si vosotros siendo padres malos, sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos. Ok. Así es nuestro padre es buen padre, bueno de verdad. Ahora, nos acercamos a Él con fe, sí, es necesario, pero no tiene que ser una fe muy grande, ¿ok? No tiene que ser una super fe. Basta con que sea del tamaño de un grano de mostaza para ver los resultados. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor en Mateo 17:20, te me estás adelantando. Por vuestra poca fe. En ese contexto están los discípulos a quien ya el Señor les ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda potestad del enemigo. Los había enviado de 2 en 2, los había enviado primero 70, después a 120, los había enviado de 2 en 2 y le dije, vayan a las ciudades de Israel, echen fuera de demonios, sanen leprosos, cuando entren a las casas, háblenle paz, etcétera, etcétera. Tenían la autoridad y ellos habían regresado diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo, no se alegren tanto de que los demonios se les sujeten, alégrense más bien, ¿verdad?, de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero llega un momento, esto es justamente después del Señor bajar del monte de la transfiguración y encuentra un barullo, hubiéramos dicho en Venezuela un bululú. Hay una situación ahí, una cosa, ¿cómo se llama? Una confusión grande, porque hay un muchacho que es, en algunas versiones dice lunático, otro dice que está endemoniado, y los discípulos habían tratado de echar fuera el demonio y no pudieron. Y cuando el Señor llega y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dicen, viene el padre y dice, no, es que mi hijo se echa el fuego, se quiere matar, se echa a veces en el agua, el demonio lo quiere matar. Y hablé con los discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y entonces cuando el Señor echa fuera al muchacho, lo echa fuera, le dice, espíritu sordomudo, fuera, fuera. Quedó inmediatamente sano. Cuando ya está solas con sus discípulos, ellos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y el Señor y los discípulos se lo están preguntando porque ya lo habían hecho. Sabían que tenían la autoridad de hacerlo, pero en ese momento no funcionó. La respuesta es por vuestra poca fe. Ponlo otra vez en pantalla ahora sí.
Mateo 17:20, por vuestra poca fe. ¿Ok? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ahora sí ponme la otra pantalla. Miren lo pequeño que es un grano de mostaza. Es pequeñísima, pero es suficiente para decirle a un monte, échate al agua. Suficiente. Así que no hay que tener una super fe, lo que hay es que tener fe. No presunción de fe, que es otra cosa. A veces hay gente que presume de fe, pero nada pasa. Pero si tienes fe, y en este caso estamos hablando de fe de Dios, fe que viene por el Espíritu de Dios. Si tienes fe, ¿ok? Le dirías entonces a este monte, pásate de aquí a allá, y el Señor dice al final, nada os sería imposible. ¿Pueden dimensionar eso en su cabeza? Porque hemos escuchado de que no, es un hombre de fe, no, es una mujer de fe. El Señor dijo que teníamos poca, que a pesar de tener, teníamos poca. ¿Se imagina que tuvieran fe del tamaño de una mano entonces? Sí, o sea, pero el Señor dice, no es necesario tanta. Un grano de mostaza. ¿Ok? No se necesita mucho, ¿cierto? Ahora, esa es la fe de un individuo, la fe de una sola persona. Pero ¿qué sucede cuando son dos los que se ponen de acuerdo en lo mismo y creen? Necesariamente la fe se multiplica. ¿Sí? Ok, si tienes la fe como un grano de mostaza y te juntas con otro que tiene fe también como un grano de mostaza, ahora tienes 2 granos de mostaza. Eso es más que suficiente, ¿verdad? El Señor dijo que con uno solo es suficiente. Bueno, okay, la fe necesariamente se multiplica. En Mateo 18:19 dijo el Señor, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ponme la siguiente pantalla, a ver si lo pueden ver. La siguiente pantalla, por favor. Yo no sé si se ve con claridad, pero esas sí son las matemáticas de Dios, ¿verdad? 2 son los que se ponen de acuerdo, pero 3 son los que no le va a dar el Padre lo que piden si el Señor está en medio de ellos. El Señor está ahí representando al Padre. Y están de acuerdo. Y yo les dejé dicho que cualquier cosa que pidan en la tierra, estando de acuerdo. Por eso es que es mejor orar en grupo. Por eso es que hacemos ¿cómo se llama? Tanto énfasis en los miércoles cuando estamos allí. Estamos adorando, sí, porque siempre empezamos adorando, pero llega un momento en que estamos orando y estamos todos de acuerdo. Y estamos orando para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y les voy a decir la siguiente, la voluntad de Dios no solamente se refleja en tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Dios te concede también las peticiones de tu corazón, aunque no las digas. Porque antes de que tú hables, ya el Señor sabe de todo lo que necesitas, de todo lo que adolece, y Él es bueno y le place darlo. Miren, una cosa que he aprendido a través de los años es que yo dejé de pedir por mis necesidades. Lo único que hago es pedir perdón cuando sé que la he regado. Pero por lo demás, ya yo no pido por mí, porque sé que papá sabe lo que me hace falta. Pero empiezo a pedir por lo que a Él le interesa. Empiezo a orar por lo que a Él le interesa. Obviamente oro por mi familia, comenzando por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Voy por mis hermanos que están en otras partes, mis hermanos de sangre, sus hijos, sus nietos, su descendencia. Voy cubriendo toda la familia. Vengo por la iglesia, los que son miembros de la iglesia. Sigo hacia el cuerpo de Cristo. Me meto con la ciudad. Empiezo a orar por la gobernadora. Empiezo a orar por el alcalde. Empiezo a orar por el estado de Alabama. Y de ahí me extiendo, Señor, los 50 estados de la Unión Americana. Señor, y te pido, cuando estoy orando, Señor, y que ese avivamiento, ese sacudir que despierta, Señor, no solamente se quede confinado aquí, sino que corra hacia Centroamérica, llegue a Sudamérica. A veces los menciono por nombre y por capitales, porque el Espíritu Santo me los trae. A veces cruzo el charco y me voy a Europa y le digo, Señor, sopla sobre Europa para que se quite esa nube de tinieblas que tiene opacado a esa nación, a ese continente. Y así me voy, porque el Espíritu me está llevando. Pero no le pido por mi necesidad. Él sabe lo que yo necesito. Yo no sé si ustedes lo saben, tal vez lo han escuchado,
hace como un mes y medio se nos rompió una llave de agua y bueno, en la casa no lo sabíamos porque estaba enterrado abajo y nos causó cierto desastre que costó bastante, pero Dios movió a unos cuantos hermanos y la verdad es que fue casi nada. Y más bien lo que vimos fue que el Señor nos cambió el fundamento y nos puso cosas nuevas y un poquito más. Lo que nosotros hicimos cuando vimos eso y empezamos a ver y empezamos a averiguar cuánto costaba esto y cuánto costaba aquello y cuánto nos va a costar. Lo que dijimos fue, gloria a Dios. Dios sabe lo que nos hace falta, amén. ¿Ok? Entonces, si están dos de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la razón de eso es lo que vimos hace un momento en el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ok. Así que la condición es reunirse en su nombre. Y eso quiere decir que Él, el Señor, es el invitado principal, que Él, el Señor, es el centro de la reunión, que Él, el Señor, es la razón y el motivo de reunirnos y el estar de acuerdo. Esa es la base legal. Si dos de ustedes se pusieran de acuerdo, es el Señor a quien dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Él nos está dando el fundamento y la base legal para que nosotros, estando de acuerdo, recibamos las peticiones. Si dos de ustedes están de acuerdo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, les será dado. ¿Ok? Y por supuesto que es estar de acuerdo, no solamente en cualquier cosa, aunque el Señor dijo, cualquier cosa que pidieren, o sea, pueden pedir cosas personales, cosas que necesitan. Claro que sí, porque lo que es legal en el cielo y en la tierra, amén. Pero cuando estás de acuerdo con la voluntad de Dios, mucho más rápido es la respuesta del cielo. Para expandírselo un poco más. ¿Saben lo que dice el versículo anterior a ese que leímos? El versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esa palabra atar en el griego es deo, no dedo, sino deo. ¿Okay? Es también encarcelar. Y de acuerdo con el compendio teológico del Nuevo Testamento, es un atar sobrenatural. De ahí que atar, encadenar y encarcelar son sinónimos. Para resumírselo, según lo que dice el Señor en estos versículos, tenemos por medio de la oración la autoridad para atar, es decir, para detener las obras del enemigo y encarcelar a los agentes del mal. Por lo tanto, el poder que se desata cuando oramos es simplemente el poder de Dios manifestado desde los cielos, respondiendo a la oración del que cree. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que ha acontecido con nosotros? Lo que acontece es que realmente no creemos. No hemos creído a su anuncio totalmente. Hemos escuchado de ello y sí, bueno, vamos a orar, pero ¿de verdad oramos? ¿Cuántos de ustedes de verdad oran con pasión? ¿Cuántos de ustedes se deshacen cuando están orando delante del Señor? Lo que sucede en la mayoría de los casos, y en eso tiene que ver mucho la religión, y ustedes saben que religión para nosotros es algo negativo, pero lo que pasa allí es que más bien la gente empieza a desplegar un falso sentido de humildad y piedad. Y nos quejamos y suplicamos en lugar de ejercer autoridad. Escúcheme lo siguiente, no quiero que me malinterpreten porque hay lugar para las súplicas, hay lugar para las rogativas y las peticiones. De hecho está escrito en las cartas apostólicas. ¿Ok? Hay lugar para todo eso delante de Dios. Hay lugar para llorar y clamar misericordia, sobre todo cuando se intercede por otros. En eso hay lugar. Pero cuando se trata de enfrentar las tinieblas y hacer que retrocedan, hay que hacer uso de la autoridad delegada. De nada nos sirve llorar delante del Señor y decir, Señor, el enemigo me está robando. Pues no, tienes la autoridad. No tengo suficiente fe. Ponte de acuerdo con otro y entre los dos, cualquier cosa que pidan será hecho. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, pobre de mí, Señor. Mira el diablo cómo me tiene. Ok, alto.
¿Cómo está tu vida en el Señor? ¿Cuántas puertas abiertas tienes? ¿Qué brechas tienes en tu armadura? ¿De verdad estás caminando en rectitud? Porque hay veces que vienes a reclamar cosas delante del Señor y el enemigo te está acusando. Y dice, Señor, mira, este está, reclama y reclama, pero mira, no anda en santidad, anda en pecado. Y tal vez el pecado no sea tan escandaloso como el que ustedes están pensando en su mente. A lo mejor es sencillamente, es un chismoso, es una chismosa. Sí, no tiene que ser asesinato, adulterio, para que se cierren las puertas del cielo. La envidia del corazón. Esos son obstáculos graves que impiden que uno pueda ejercer autoridad y ver la bendición de Dios. Pero cuando se trata de enfrentar a las tinieblas, si usted está en santidad, no tiene que llorar delante del Señor. Cuando estaba Israel rodeado, ¿verdad?, entre el mar rojo y el desierto, y venían los egipcios, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara, di al mar que se abra. Ah, ok. Usó la autoridad que tenía, autoridad delegada. ¿Se están dando cuenta del poder que tenemos cuando ejercemos nuestra autoridad en la oración? Y les voy a decir lo siguiente, la oración no es solamente de una vía hacia, no, la oración tiene que ser una de doble vía, ida y vuelta. Y el componente más grande, porcentualmente, de la oración es más escuchar que hablar. Pero nosotros llegamos y el Señor está esperando que uno termine de hablar y terminamos de hablar y nos vemos, Señor. Nos fuimos. Y el Señor se quedó. Ríanse, pero es verdad. Y entonces, ¿cómo está nuestra vida en el Señor? Somos mediocres en nuestra vida cristiana. Porque creemos que Dios está para servirnos a nosotros cuando nosotros estamos para servirlo a Él. Si ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes verán que cuando el Señor les hablaba a esos varones de Dios, tardaban a veces días antes de que viniera la respuesta del cielo. Y yo pienso que eso se daba así por dos razones. La primera era porque, en primer lugar, esos varones de Dios no tenían el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? No había redención todavía, por lo tanto, no había Espíritu Santo que morara en ellos. Pero lo segundo era que Dios los ponía a prueba a ver cuán serios eran con eso. Además de que había potestades y principados, como en el caso de Daniel, que tuvo que esperar 21 días en ayuno para recibir una respuesta del cielo. Y era que Gabriel y Miguel tuvieron que batallar contra el principado de Persia que se les oponía. Pero todo eso cambió después de que Cristo resucitó. Hello. Todo eso cambió después de que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene toda autoridad ahora. Amén. Y la autoridad te legó a ti. Amén. Y entonces con la autoridad que tú tienes, tú puedes ordenar que los cielos espirituales se abran sobre tu cabeza. Si lo crees, lo tienes. Gracias. Ese amén sí resonó bonito. Mire, el Señor conquistó mucho más de lo que nosotros creemos o entendemos. Además de eso, te fue dado el Espíritu Santo. Y por lo tanto no tienes que esperar que los cielos se despejen porque desde adentro te habla. Y el Señor lo dijo en Juan. Él les dirá todo lo que oiga de mí y les recordará lo que os dije. ¿Y qué es lo que oye el Espíritu Santo? La conversación que hay entre el Señor y el Padre. Y dice, están diciendo tal cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y créeme que si tú no sabes orar, puedes pedirle al Consolador que te enseñe a orar. Señor, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar. No sé comunicarme con efectividad. No sé conectarme con eficacia. Cuando sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay en la casa?
Tan poquitos. Entiendan lo siguiente, cuando nosotros estamos haciendo uso de la autoridad que tenemos y en el momento en que aquí en la tierra nos estamos enfrentando a circunstancias, lo estamos haciendo sentados arriba en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En el Espíritu estamos sentados con Él cuando hacemos uso de la autoridad que Él nos delegó a nosotros. Ahora, Dios tiene también su tiempo y sus sazones para todo. Podemos estar haciendo uso con toda la fe y la autoridad que tenemos, pero hay momentos en que Dios te dice, espera, porque todavía no está maduro. O, como decía en el Antiguo Testamento, todavía la copa no ha llegado a su colmo. ¿Ok? Espera. Hay momentos para esto, hay momentos para otros. Pero para eso es la oración, para que estando en profunda comunión con Dios, Dios te diga, sí, pero espera, no es el tiempo. Ok, si queremos definirlo, podemos decir que la oración es hablar con Dios, es consultar con Él, pero es mucho más que esa simple definición. Como les dije al principio, la oración es un acto de adoración que glorifica a Dios. Y tener una vida de adoración es lo que nos conecta con esa fuente y nos comunica el propósito de nuestra existencia. Y la oración es el arma más poderosa que tenemos contra el enemigo y sus artimañas en el campo de batalla de este mundo caído. Escribe Priscilla Shirer, creo que así se pronuncia, en su libro Ferviente, el plan de batalla de una mujer para la oración seria, específica y estratégica. Ella dice, la oración es el portal que trae el poder del cielo a la tierra. Hay otro autor muy conocido que se llama Mark Batterson. Él escribió un libro llamado El Círculo de Oración y afirma que las oraciones, escuchen bien, las oraciones son profecías. Ahora, esas son oraciones dadas desde el punto de vista de autoridad. Cuando el Señor le decía a los profetas del Antiguo Testamento, profetiza y dile a este pueblo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dando declaraciones. Las oraciones guiadas por el Espíritu Santo en nosotros son profecías, ¿ok? Son los mejores indicadores de tu futuro espiritual. Y en quien te conviertas está determinado por cómo oras, no cuánto oras. Porque como te dije, puedes estar llorando 24 horas delante del Señor y eso no hace nada. Pero puedes estar media hora o menos haciendo declaraciones proféticas porque estás guiado por el Espíritu de Dios y los resultados son efectivos. Y en última instancia, dice Batterson, tus oraciones se convierten en el guión de tu vida. En otras palabras, tu presente y tu futuro serán determinados por la forma en que oras. Y ya estoy por terminar, pero quiero que oigan y vean lo que dice este mismo autor, Mark Batterson, acerca de la oración. Dice, la oración transforma a los padres comunes en profetas que moldean los destinos de sus hijos, de sus nietos y a cada generación que les siga. Lo repetimos. La oración transforma a los padres comunes en profetas que moldean los destinos de sus hijos, nietos y cada generación que les siga. Creo que se pueden dar cuenta de cuán importante es que estén orando sobre sus hijos. ¿Quién fue? Mi esposa fue la que me lo dijo, pero ella lo escuchó también de otra persona, en donde había una bruja o una ex bruja de esa terrible, que ella dijo, no sé si es que después cuando se convirtió al Señor fue que lo dijo, no sé muy bien el testimonio. El punto es, ella dice que cuando ella trataba de influir en los niños pequeños, había niños que estaban rodeados de un aro de fuego que impedía que sus hechizos los alcanzaran. Y se daba cuenta que esos aros de fuego eran las oraciones de sus padres. ¿Okay? Cierro con 1 Juan, creo que sí, 1 Juan 5. Y dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Para cerrar, cuando los discípulos vieron cómo operaba el Señor, cuando vieron todos los milagros, las sanidades y las cosas que hacía, ellos se dieron cuenta de una cosa importante. Y era que antes de cada ministración poderosa que el Señor hacía, había estado orando, temprano de madrugada. Y se dieron cuenta que después de cada administración poderosa, el Señor se retiraba también a orar. Y pasaba su buen tiempo con el Padre. Y entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. Pero le dicen esto, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y el Señor dice, no, ustedes orarán así. Y entonces nos dio el bosquejo, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Ustedes conocen el bosquejo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí se va. Déjenme decirles lo siguiente. Ese modelo de oración es sumamente efectivo porque comienza resaltando a quien tiene que resaltar, a Dios, al Padre. Es que todo se trata de Él, todo se trata del Padre. ¿Ok? El Señor Jesucristo, una de sus misiones principales fue volver el corazón del hombre al Padre. Les presentó al Padre y le tiraron piedras por eso, lo quisieron tirar de los acantilados, porque Él se hacía hijo de Dios, era hijo de Dios. Pero lo que Él estaba haciendo en medio de todo eso es decirnos, tenemos un Padre bueno que está en los cielos. Y entonces empieza diciendo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, el nombre de Dios es uno, pero tiene muchos títulos. Y yo me he dado cuenta que cada título de Dios cubre una necesidad presente. Por ejemplo, el más conocido es Jehová Jireh, Dios proveerá. Es el primero que usamos, ¿cierto? Porque siempre tenemos necesidad de algo. La oración egoísta. Pero está ahí puesta para que justamente oremos diciendo, Señor, tú eres Jehová Jireh y yo sé que tú provees todas mis necesidades. Gracias, porque no me tengo que preocupar por ello, porque tú eres Dios proveedor. Santifico tu nombre en esto. ¿Y cómo lo santifico? Bueno, diciéndoselo al mundo, mi Dios pues me proveerá todo lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria, no tengo que preocuparme. Y por eso es que traigo mis diezmos y mis ofrendas y me comprometo con la iglesia local donde estoy sirviendo para traer mis diezmos y mis ofrendas. Sí. Perdón si le meto el dedo en la llaga a alguien. ¿Okay? Pero también tenemos Jehová Rafa, nuestro sanador. Tenemos Jehová Sidkenu, Dios es mi justicia. Fui justificado en Cristo Jesús. Entonces tenemos santificado sea tu nombre. Su nombre con cada uno de sus títulos ahí puestos. A veces yo estoy orando y le digo, es que tú eres Elohim, el Dios omnipotente. Eres el Shaddai, el todopoderoso. Eres ¿cómo es? El Olam, el Dios eterno, cuyas salidas son de eternidad a eternidad. Él es, ¿cómo es Dios altísimo en hebreo? El Elión, el Dios altísimo. Por encima de ti no hay ninguno. Y uno va desarrollando esa vida de oración. Esa es la primera. Así es como tú entras a la presencia de Dios. Santificando su nombre. Y entonces le dices, venga a tu reino. ¿Saben cómo yo oro cuando digo venga a tu reino? Digo, Señor, venga a tu reino a mi vida. Venga a tu reino a mi manera de pensar, a mi manera de actuar. Señor, que me invada tu reino. Y me expongo a la luz de tu reino. Y le digo, Señor, si hay algún pecado que ni siquiera sé que he cometido, por favor que tu luz alumbre esas tinieblas, porque quiero arrepentirme, quiero andar en santidad delante de ti. Y le digo, y haz tu voluntad como está escrito. Haz tu voluntad en mi vida. Lo que está escrito de mí, que se cumpla tu voluntad en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, para lo que fueron creados, para lo que fuimos traídos a este mundo. Haz tu voluntad. Cuando yo oro por ustedes, yo digo, Señor, que tu reino invade esta congregación, a cada uno de ellos. El pan nuestro de cada día. Señor, gracias por suplir. Estoy tan agradecido a Dios porque usted es una congregación de inmigrantes. Muy pocos son los que han nacido en esta nación. Y muy pocos son los que somos ciudadanos por adopción. La mayoría somos inmigrantes. Sin embargo, Dios nos ha abierto la puerta para trabajar en esas condiciones tan hostiles, ¿verdad que sí? Y muchos de ustedes han prosperado hasta el punto de comprar casa. Ahí está Elsie con una tremenda casa que compró hace poquito. Y ella le puede decir que la condición de ella no es mejor que la de ustedes. Y sin embargo Dios le dio tremenda casa.
Y así muchos de ustedes. Ahí están mis hermanos Martínez que tienen ¿cómo le llaman? Un rancho por allá y tienen unas tremendas casas por aquí. Dios los ha prosperado. Puertas que Dios abre, ¿no? Y antes de salir de la casa le digo al Señor, Señor, no me dejes caer hoy en tentación. No permitas que hoy peque contra ti. Cúbreme, guárdame, protégeme, pon un manto de invisibilidad que el diablo no me vea, que no me llegue ningún dardo de fuego en la cual alborote la concupiscencia que hay en mi carne. Y ustedes creen que no, Pablo decía, el pecado que mora en mí. Hay que luchar, pero hay que confiar. Tenemos esta confianza que le pedimos. Todo lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? La canción de Jonás acerca de la oración, la hora que pasó contigo. Gadiel, por favor, cántala tú. Esta canción que vamos a cantar ahorita y que tiene que ver con la oración, la compuso uno de los hermanos mayores de estos dos caballeros que están aquí, que fue pastor de la iglesia de Jerusalén por muchos años, allá en Barquisimeto, y que ahora está en la presencia del Señor. Pero es una oración muy hermosa que habla de la oración y del tiempo que pasamos con Dios. Oh, qué deleite tan puro la hora que ante tu trono paso, cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, mi amigo, conversar. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo a amigo conversar. Qué deleite tan puro. Oh, qué deleite tan puro la hora que tu trono paso, cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, de amigo a amigo conversar. Amigo conversar, mi amigo conversar, cuando me arrodillo a orar y contigo Dios, mi amigo conversar. Una de las cosas que he descubierto que es el mayor impedimento para nosotros pasar tiempo con el Señor es la culpabilidad que todavía llevamos en sí. Y no nos hemos dado cuenta de que el precio ya fue pagado, que la sangre de Cristo ya nos limpió y que lo único que tenemos que hacer es reconocer y pedir perdón. Y si el Señor le dijo a Pedro hasta 70 veces 7, ¿cuánto más el Señor de todo perdón no establecerá su perdón y lo extenderá para ti? Hay muchos de ustedes que no van al Señor porque se sienten acosados por un espíritu de acusación y dicen: no soy digno, no soy digno, no soy digno. Bueno, es que nunca lo seremos. Por eso fue que el Señor vino a la tierra. Él vino por los que somos indignos para dignificarnos. En Él es que somos dignos. ¿Hay alguno aquí que tiene problemas para orar? No es ninguna vergüenza decir yo. Si tienes un problema para orar, pasa adelante, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Si tienes problemas para hablar con tu Señor, con tu Dios, con tu amigo, porque
El Señor dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Nos ha promovido. Yo sé que hay más de ustedes que tienen problemas para orar, pero no están aquí por pena, por vergüenza. No hay vergüenza. Todos nosotros hemos pecado y todos nosotros necesitamos restauración en Cristo. Cuando me arrodillo a orar y contigo, Dios, Padre bueno que estás en los cielos, hemos santificado tu nombre, Señor. Hemos adorado, hemos cantado, hemos puesto tu nombre en alto, hemos hablado tu palabra. Tú eres Rey y Señor. Señor, y en esta hora, no solamente por estos tres que han pasado aquí adelante, Señor, oro por toda esta congregación, incluyéndome a mí, Señor, para que en este momento todo obstáculo que las tinieblas pongan delante de nosotros para pasar tiempo contigo, tiempo que es deleitoso, sea removido en el nombre de Cristo Jesús. Para que toda culpa, para toda acusación sea quitado de encima de nuestro hombre. Para que todo yugo de acusación que el diablo sigue tratando de poner sobre nosotros sea removido en el nombre de Cristo Jesús. Y para que nosotros, Señor, podamos entrar libremente, como dice tu palabra, con confianza, para tener dulce comunión contigo, Señor. Padre, yo declaro por tu palabra que en la cruz de Cristo todas las actas y los decretos que había contra nosotros fueron allí anuladas. Y nosotros fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que tropezamos y caemos, sí, pero tú siempre tienes tu mano extendida para ayudarnos a levantarnos y sacudirnos del polvo del pecado y seguir nuestro caminar en ti, Señor Dios, hacia la meta que tú propones para cada uno de nosotros como tus hijos y tus hijas que somos. Por lo tanto, Señor Dios, yo declaro e invoco el poder de la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado, y declaro, Señor, con confianza en tu nombre, han sido perdonados. Vayan en paz y deleítense en la presencia de su Señor y Dios. Amén y amén.